Un hombre rico echó de casa a su esposa y a su hijo pequeño, dejándolos sin nada. Sin alternativa, madre e hijo se dirigieron a un pueblo olvidado por el tiempo, donde una antigua casa heredada de una abuela podría ofrecerles refugio. Cuando el exmarido pareció alegrarse por la miseria de la familia que había abandonado, quedó paralizado al escuchar la inocente pregunta del niño. «Mamá, ¿papá sabe a dónde vamos?» Lukian levantó la vista de los crayones esparcidos sobre sus rodillas. Rita se estremeció como si aquellas palabras hubieran golpeado una herida abierta. El autobús giró en una curva y ella vio su reflejo en la ventanilla, profundas ojeras, el rostro marcado por la preocupación, el pelo despeinado por el cansancio. «Claro que lo sabes», mintió, mirando hacia el paisaje. Él fue quien lo sugirió. El sol de la mañana se filtraba a través del cristal polvoriento, iluminando manchas de suciedad vieja. Afuera la escena era un marcado contraste, modernos edificios de cristal, como hormigueros gigantes, dieron paso a casas de madera torcidas, los coloridos carteles de los centros comerciales daban paso a campos infinitos, donde las figuras encorvadas de los trabajadores parecían diminutas ante la inmensidad. «Parece que aquí todo es de diferentes épocas», murmuró Rita, casi para sí misma. Como si una época se hubiera superpuesto a otra, sin borrar la anterior. «¿Qué, mami?» Lukian levantó la cabeza del dibujo. «Nada, mi amor». Acarició los rizos rebeldes de su hijo. «¿Qué estás dibujando?» «Un dragón. Para proteger la casita de la abuela, la que mencionaste». Las palabras de su marido resonaron en su memoria como un frío veredicto, pronunciado entre sorbos de whisky la noche anterior. No había sido una conversación, sino un monólogo gélido, puntuado por el sonido del líquido ámbar en el vaso. «Necesitamos algo de tiempo, Rita. Estoy cansado de esta rutina, de esta vida familiar, de todo esto», había dicho Yaroslav, girando entre sus dedos el anillo de bodas que ahora faltaba en su dedo. «Lo olvidé en el gimnasio», una mentira conveniente como todo lo demás. «Por cierto, qué bueno que heredaste esa choza de tu abuela. Puede que permanezca allí por un tiempo. Para reflexionar». No fue una petición ni una sugerencia. Era una frase dictada entre un sorbo y otro como si movieras piezas en un tablero, vosotros, los negros, yo, los blancos. Tu turno. El autobús frenó bruscamente sacando a Rita de sus recuerdos. El motor se apagó y el conductor anunció con voz ronca. «Fin de la línea. Todos bajen». La parada era un trozo de asfalto agrietado en medio de la vegetación, con un banco desconchado y un refugio torcido. Allí desembarcaron solo ellos dos. «¿Vas a casa de Petrovna?» El conductor, un hombre bajo y con el rostro azotado por el viento, les ayudó con la maleta. «No está cerca, no. Está después del bosque, justo al borde del lago». «¿Son sus parientes por casualidad?» «Soy sobrina nieta», intentó Rita una sonrisa. «Heredé la casa». El hombre silbó en voz baja. «Así es. Antonina Petrovna era una ermitaña. Casi nadie la visitó. Mira con niños, no cruces el bosque ahora». Los arroyos se desbordaron tras las lluvias. El sendero desapareció en algunos tramos. «Espera hasta mañana. Mi sobrino podrá llevarte en su moto más tarde». «Necesitamos llegar hoy», respondió Rita con firmeza. «Es una larga caminata. 1 hora, tal vez 1 hora y media, si no se pierden». El conductor se rascó la nuca. «Siga el camino principal y en la bifurcación gire a la derecha. Pero cuidado, el camino hace una curva y conduce al río. Hay un tronco para cruzar allí. Resbaladizo». «Gracias, podemos manejarlo», dijo Rita, tomando la mano de Lukian. «Vamos, pequeña. Comienza la aventura. Como en mi libro de Robinson». El niño se emocionó. «Exactamente. Solo que en lugar de una isla, es un bosque misterioso». Ya llevaban más de 1 hora caminando cuando el sendero, casi tragado por la vegetación, empezó a aserrarse entre los árboles. El aire olía a tierra mojada y a hojas nuevas. En otras circunstancias, Rita habría quedado encantada con esa naturaleza intacta, pero ahora cada paso era una batalla. La maleta se atascó en las raíces, los zapatos se hundieron en el barro y Lukian, exhausto, empezó a gemir. «Mami, no puedo más». «Solo un poquito más, tesoro mío».
Se arrodilló frente a su hijo. Mira los hermosos árboles. Adivinemos, ¿cuál es? Un roble. Respondió el niño, emocionado. Bien. ¿Y este? Un abedul. El juego los distrajo un rato, pero pronto el cielo se oscureció, cubierto por pesadas nubes. La noche llegó antes de tiempo. El bosque se hizo más denso, el sendero descendió y Rita escuchó el sonido del agua corriendo. Cuidado, aquí debe haber un arroyo, advirtió su hijo. Pero no fue una corriente. Ante ellos una furiosa corriente se había desbordado, convirtiendo el lecho del río en una barrera impetuosa. Un tronco grueso, húmedo y resbaladizo, sirvió de puente improvisado. Mamá, tengo miedo, Lukian agarró su chaqueta. Está bien, valiente mía, la voz de Rita tembló. Yo iré primero, luego te ayudaré. Se subió al tronco y se equilibró con los brazos. La maleta permaneció en la orilla, lo conseguiría más tarde. La superficie, pulida por la lluvia y el tiempo, se traiciona a cada paso. Rita avanzaba lentamente cuando, de repente, la fina lluvia se convirtió en un aguacero torrencial. Un paso en falso y el mundo se puso patas arriba. El agua helada le quemó la piel. La corriente la arrastró, girándola sin piedad. Rita luchó tratando de aferrarse a algo, a cualquier cosa. ¡Mami! El grito de Lukian atravesó el rugido del agua y la tormenta. Lukian. Se atragantó tosiendo. Quédate ahí. No te metas al agua. Las olas la arrojaron contra las rocas. Los pulmones ardían, no había aire. Irónicamente recordaba que nunca había aprendido a nadar correctamente. Entonces una mano fuerte agarró su abrigo, sacándola de aquellas aguas traicioneras. Medio aturdida, vio un rostro barbudo, escuchó el ladrido de un perro y una voz profunda y tranquila. Esperar. Voy a sacarla de allí. Unos angustiosos segundos después, yacía en la orilla, tosiendo y temblando. Un enorme perro blanco le olfateó la cara. A un lado, iluminado por una linterna oscilante, un hombre alto vestido con una chaqueta gastada por el tiempo la observaba. Mami. Lukian corrió llorando. Está bien, susurró ella, abrazándolo con sus brazos mojados. No, no lo es, corrigió el desconocido. Tiene hipotermia y posibles hematomas. Necesitan calor ahora. Soy Miroslav Beliosov, médico local. Ella es Laira, señaló al perro. Mi cabaña está a 10 minutos. ¿Puedes caminar? Sí, respondió Rita, castañeteando los dientes. Agradéceme más tarde, cuando estemos en un lugar cálido. ¿Y tú, pequeña, cómo te llamas? Lukian, respondió el niño limpiándose la nariz. Genial, Lukian. Ayúdame, sostén la linterna y muéstrame el camino. Laira te acompañará y yo ayudaré a tu madre. Miroslav cogió la maleta con una mano y con la otra sostuvo a Rita. Exudaba un olor a hierbas y humo, algo reconfortante. La cabaña aparecía entre los árboles como un antiguo guardián del bosque, pequeña, de madera, acogedora. En el interior crepitaba el fuego de la chimenea. Del techo colgaban manojos de plantas secas y en las paredes había extraños instrumentos y mapas dibujados a mano. Siéntate junto al fuego. Miroslav arrojó pieles al suelo junto a la chimenea. Ya traje ropa seca y té caliente. Desapareció por una puerta mientras Laira se recostaba junto a ellos, apoyando su enorme cabeza sobre sus patas. Mamá, ¿esta casa es mágica? Susurró Lukian, mirando a su alrededor. Casi como en un cuento de hadas, sonrió Rita, sintiendo el calor regresar a su frío cuerpo. Y el dueño parece un mago amable. Miroslav regresó con ropa y tazas de las que salía vapor y un reconfortante aroma. Cámbiate de ropa. No es nada elegante, pero es seco. Le entregó a Rita una camisa de franela gastada y unos pantalones de lana. Para el niño, camiseta y pantalón de niño, viejos pero limpios. Puedes cambiarte en la habitación de al lado. Cuando regresaron, Miroslav estaba sirviéndote en tazas de barro. Beber. Es la hierba de San Juan con menta y miel. Te mantendrá abrigado y evitará resfriados. Rita, desplomada en la camisa de gran tamaño, tomó un sorbo. El calor se extendió por el cuerpo, disipando los últimos restos del agua helada.
Necesitamos llamar a mi marido y hacerle saber que estamos aquí, recordó de repente, buscando su teléfono celular en su bolsillo. Ah, está empapado. Y aquí no hay señal, Miroslav meneó la cabeza. La red solo funciona en la colina detrás del pueblo. ¿A dónde ibas exactamente? Preguntó mientras Rita se secaba las manos en sus pantalones de lana. A la finca de Antonina Petrovna. Soy tu bisnieta. Ella falleció y la casa pasó a mí. Algo cambió en los ojos de Miroslav. Una sombra de reconocimiento, un destello de interés. Así que eres pariente de la niñera Tonia, dijo, sirviendo más té en la taza ahora vacía. Una mujer extraordinaria. Guardiana de este lugar. ¿La conoces? Rita notó que su voz temblaba levemente, revelando más que un simple conocimiento. Todos aquí conocían a la niñera Tonia, respondió evasivamente. Pero pocos lo entendieron, tenía un destino inusual. Miró el reloj. Es tarde. Me imagino que su marido no vendrá. Rita frunció los labios. En este momento vivimos separados. Había una silenciosa comprensión en los ojos de Miroslav, pero no dijo nada, solo asintió. Lukian, ya calentito, empezó a quedarse dormido. Rita lo acostó en un amplio sofá y lo cubrió con una gruesa manta. Tu hijo se parece mucho a ti, murmuró Miroslav, cuando el niño ya estaba dormido. Los mismos ojos atentos que todo lo notan. Y dibuja bien, ¿no? Sí, respondió Rita orgullosa. Ve cosas que otros no notan. ¿Y tú? Preguntó Miroslav de repente. ¿Qué ves en las cosas que otros no notan? Rita quedó desconcertada por la franqueza de la pregunta. Soy restaurador. Trabajo en el Museo Regional. Restaurante, repitió respetuosamente. Devuelve las cosas a su forma original. Cúralos. Nani Tonia también sabía devolverle el alma a las cosas. Apenas la conocía, admitió Rita, envolviendo sus manos alrededor de la taza. Solo la vi una vez cuando era niña. Cuando recibió la carta sobre la herencia, ni siquiera recordaba quién era. Miroslav arrojó otro leño a la chimenea. El fuego iluminó su rostro marcado por profundas arrugas alrededor de sus ojos, no de la edad, sino de la vida. Mañana por la mañana te llevaré a la propiedad, dijo. Después de la lluvia el camino se vuelve aún más peligroso. Y a Lukian, sonrió por primera vez esa noche, voy a mostrarle dónde crecen las fresas silvestres. Creo que le gustará. ¿Por qué nos ayudas? Preguntó Rita en voz baja. Miroslav la miró durante un largo rato, como si estuviera decidiendo si valía la pena abrirse a un extraño. Porque un día yo también me ahogé, respondió mirando las llamas. Simplemente no en una corriente. Y nadie me hizo retroceder. Se puso de pie, indicando que la conversación había terminado. Duerme aquí, al lado de tu hijo. Me quedaré en la habitación de al lado. Si necesitas algo, simplemente llama. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Rita se quedó mirando al dormido Lukian. Sus pestañas temblaron levemente como si estuviera soñando. Pasó su mano por el cabello rebelde del niño, igual que el de su padre. Recordó los últimos meses, el olor de perfumes desconocidos en las camisas de Yaroslav, las llamadas tardías que atendía en otra habitación, los viajes repentinos. La frialdad en sus ojos cuando hacía preguntas, la distancia que crecía día tras día, mes tras mes, hasta que el amado esposo se convirtió en un vecino educado. Laira, como si sintiera su condición, se acercó y colocó su cálida nariz en su mano. Rita abrazó el cuello peludo del perro y por primera vez en semanas, se permitió llorar suavemente. Allí en medio de la nada, en la casa de un extraño cuyos ojos reflejaban su propia carga de dolor, se sintió segura por primera vez en mucho tiempo. Afuera, la lluvia primaveral borró las huellas del camino hacia la orilla silenciosa, como si le diera la oportunidad de empezar de nuevo. La casa está mirando, susurró Lukian, agarrando la mano de su madre. Rita entendió lo que quería decir. La antigua finca que se alzaba ante ellos en la niebla de la mañana, parecía realmente un ser vivo. Los lambrequines tallados como cejas fruncidas, las ventanas, ojos atentos, balcón, con la boca entreabierta en una pregunta silenciosa. No tengas miedo, dijo Miroslav, poniendo su mano sobre el hombro del niño. Es una buena casa.
Te ha estado esperando durante mucho tiempo. El sendero que salía del bosque terminaba en una enorme puerta. Las bisagras oxidadas crujieron, cortando el silencio de la mañana y asustando a un cuervo en el pino más cercano. Parece el cuento de la princesa dormida, murmuró Rita, observando el jardín lleno de vegetación. Basta un príncipe para despertarlo todo. Quizás eres esa princesa. Miroslav le guiñó un ojo inesperadamente y su rostro severo se transformó por un instante en el de un niño travieso. Rita se sonrojó y sintió que el calor subía a sus mejillas, una sensación extraña para una mujer de 32 años cuyo matrimonio se estaba desmoronando ante sus ojos. La llave giraba con dificultad en la cerradura, como si la casa resistiera la entrada de extraños. Finalmente la puerta cedió y entraron. ¡Uf, qué polvo! Lukian estornudó, y el sonido resonó por las habitaciones vacías. Cuidado, advirtió Miroslav. Aquí todo tiene una historia. Rita ya estaba examinando los objetos con la mirada profesional de un restaurador. Debajo de la capa de polvo se escondía un verdadero tesoro, un armario de abedul de Carelia, un sillón de cuero agrietado y remaches de latón oscurecidos por el tiempo, un reloj de pie parado a las 3:22 de la madrugada de un día lejano. Los estantes de libros se inclinaron bajo el peso de los volúmenes encuadernados en cuero. Ella no era solo un Aznahar, dijo Rita, pasando los dedos por el dorso de una historia del Estado ruso. Era una mujer culta. La niñera Tonia sabía muchas cosas, asintió Miroslav. Pocos entendieron cuántos. Caminó por la sala y cada paso hacía crujir las tablas del piso, como si la casa hablara con el visitante. La chimenea está en orden, la chimenea limpia, comprobó, mirando la estufa. Pero necesitarás leña. Yo ayudo. Y aquí está la cocina. Rita lo siguió notando cómo se movía con confianza, como si conociera cada rincón de aquellas habitaciones. ¿Viniste aquí a menudo?, preguntó, mientras inspeccionaba la vieja estufa de leña. Lo suficiente como para recordar dónde está todo, respondió evasivamente. A la niñera Tonia no le gustaban mucho las visitas, pero conmigo tenía una consideración especial. ¿Por qué? Dudó como si estuviera decidiendo si contarlo o no. Ambos éramos guardianes. Yo del bosque y sus habitantes, ella, esta casa y sus secretos. Mientras tanto, Lukian había descubierto un viejo fonógrafo en un rincón y, curiosamente, estaba girando la manivela. Mamá, ¿este es un robot viejo? Rita se rió por primera vez en días, una risa genuina. No, tonto. Es una caja de música. Grande. Mirar. Abrió la tapa con cuidado y encontró un plato polvoriento dentro. Rachmaninoff, leyó. Segundo concierto. Dios mío, me encanta esta canción. Mamá, mamá. La voz emocionada de Lukian la interrumpió. Ven aquí rápido. Encontré una foto. En una habitación lateral, que debía ser un estudio, el niño sostenía un retrato en un marco plateado. En él, una joven de rostro decidido y ojos claros posaba junto a un uniformado. No sonrieron como era común en ese momento, pero la intimidad entre ellos era evidente en la ligera inclinación de su cabeza hacia su hombro. ¿Es ella, la niñera Tonia?, preguntó Lukian. Rita giró la foto. En el reverso, letras descoloridas decían, Tonia y Gleb, 1938. Sí, es ella, confirmó Rita. Y al parecer, su marido. Un oficial del NKVD, añadió Miroslav mirando por encima del hombro. El uniforme es característico. ¿NKVD? Repitió Rita, intrigada. ¿NKVD? Repitió Rita intrigada, como si el nombre le sonara familiar pero se le escapara de la memoria. Narodny Komisariat Nutrennik del, explicó Miroslav, pronunciando cada sílaba con cuidado, como si desplegara un mapa antiguo. La comisaría del pueblo para el interior. El predecesor de la KGB y luego del FSB. Sus dedos rozaron el borde de la fotografía, como si temiera dañarla. En 1938. Hizo una pausa, y su rostro se ensombreció. Un año difícil. El terror del Bolshoi, ¿conoces esta parte de la historia? Lukian frunció el ceño, confundido. Rita sacudió la cabeza, un poco avergonzada. Deberías, murmuró Miroslav, más para sí mismo que para ellos. Necesitamos conocer la historia de nuestro país, Malis.
Incluso aquellas páginas que preferimos no releer. Su mirada se perdió en el vacío como si mirara a través de las paredes del tiempo. Luego, con un gesto repentino, devolvió la fotografía al estante y miró su reloj de pulsera, un modelo robusto con la esfera rayada. Tengo que ir. Todavía me queda un recorrido por el pueblo de Grip. María Stepanovna necesita una visita. Del bolsillo de su gastada chaqueta de cuero sacó 2 pequeñas bolsas de papel marrón, atadas con una cuerda. En el interior, las hierbas secas desprendían un aroma terroso y ligeramente mentolado. Prepara esto por la noche. Después del baño de ayer en el río, no hay nada de malo en estar seguro. Sus ojos se quedaron en Rita por un momento más. Especialmente para ti, Margarita. Solo Rita, corrigió ella, con una sonrisa cansada. Margarita solo aparece en documentos oficiales, o cuando mi jefe está furioso. Rita, repitió Miroslav, y el nombre adquirió una cadencia diferente en su voz, como si fuera una palabra de un idioma olvidado. Pasaré mañana para ver cómo se han instalado. Si necesitas algo urgente, señaló hacia la ventana, donde el sol de la tarde doraba las copas de los árboles, al pie de la colina hay un viejo pozo. Allí suelen recibir una señal. O encender un fuego, veré el humo. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Rita sintió un vacío inesperado, como si no se hubiera ido un conocido casual, sino alguien cuya presencia, sin que ella se diera cuenta, había llenado un espacio que ni siquiera sabía que estaba vacío. Sacudió la cabeza, como para aclarar el pensamiento. Bueno, Lukian, dijo forzando un tono pragmático. Iniciamos la operación Nuevo Nido. Exploras el terreno alrededor de la casa. Pero no ir al bosque o cerca del agua sin mí, ¿comprendido? El chico asintió, sus ojos brillaban de emoción. ¿Puedo llevarme el álbum? Quién sabe, tal vez encuentre algo interesante. Puedes, pero no lo pierdas, advirtió mientras Lukian huía golpeándose la espalda con la mochila. Rita se hundió en el desgastado terciopelo de un sillón y cerró los ojos. En el recuerdo vino el frío despacho del notario Ignat Gordeyevich Rudakov, un hombre de rostro ancho y ojos suntuosos, que le había entregado las llaves de la propiedad con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Un lugar tranquilo pero aislado, había dicho mientras sus gruesos dedos jugaban con un anillo de sello. Cuídate. Había algo no dicho en su voz, una sombra entre las palabras. Si encuentras documentos, papeles antiguos, avísame. Para trámites sucesorios, por supuesto. Sus ojos habían recorrido el rostro de Rita como si buscaran una grieta por donde entrar. Y ella había sabido con seguridad que él estaba ocultando algo, algo que ella no sabía. Los días siguientes transcurrieron en una lenta rutina. Rita y Lukian barrieron el polvo de los años, abrieron ventanas atascadas, distribuyeron sus pocas cosas por las habitaciones. El niño descubrió al borde del lago una antigua glorieta cubierta de vides silvestres y la llamó cuartel general. Rita se sumergió en inventariar meticulosamente su herencia, libros con lomos agrietados, platos de porcelana con flores descoloridas, muebles que crujían con secretos. En una de las habitaciones se encontró con un escritorio de caoba, cuyos cajones estaban cerrados con candados oxidados. Buscó llaves en todos los cajones, baúles y cajas en vano. Miroslav aparecía todos los días, siempre a última hora de la tarde. Trajo cestas con pan aún caliente, quesos envueltos en lienzos, manzanas rojas como brasas. Ayudó a mover muebles pesados, reparó techos que amenazaban con derrumbarse, contó leyendas de la región, historias de hombres lobo que vagaban por los bosques, de tesoros escondidos bajo las raíces de robles centenarios. Lukian lo idolatraba con la ingenua devoción de la infancia. ¿Y Rita? Rita sentía algo extraño en su pecho cada vez que sus pasos resonaban en el porche, una mezcla de alivio y una punzada de miedo, como si trajera consigo no solo medicinas y comida, sino también preguntas para las que no tenía respuesta. Al 7º día, Rita se despertó con el cuerpo en llamas. Cada inhalación era un cuchillo entre las costillas. Se levantó con esfuerzo arrastrando los pies hasta la cocina para preparar el desayuno de Lukian, pero las piernas le fallaron. El suelo se elevó a su encuentro y ella se aferró, mareada, a la silla. «Mami». El grito de Lukian llegó ahogado, como si viniera del fondo de un pozo. Nada, solo mareos, mintió, las palabras se le pegaron en la garganta seca. «Estás ardiendo». El niño se llevó la mano a la frente como si probara la temperatura de una sartén al fuego.
Yo te ayudaré, Mamochka. Corrió hacia la palangana, mojó un paño y se lo colocó en la frente. Rita sonrió febrilmente a través de la niebla. Tu pequeño guerrero. Tu hombre. Voy a buscar al tío Miroslav. Es médico, sabrá qué hacer, anunció Lukian, decidido. No intentó levantarse, pero sus fuerzas la traicionaron nuevamente. El tiempo ha perdido su forma. Rita se hundió en olas de calor, emergió en fragmentos de realidad donde las manos de Lukian le refrescaban la frente con paños húmedos, su vocecita susurraba, agárrate fuerte, que estoy aquí. En uno de esos intervalos de lucidez, oyó tocar la puerta, unos pasos desconocidos. Luego una voz familiar, profunda y áspera como la corteza de un árbol. Ya es hora, Malice. La mano de Miroslav tocó su frente, su cuello, frío como agua de manantial. Neumonía aguda. Bañarse en ese río helado no ayudó. Lukian, hierve agua, ordenó mientras abría la gastada bolsa de cuero. Necesito preparar un poco de té. A través de la fiebre, Rita sintió el sabor amargo de la medicina en la boca, el cambio de compresas, murmuró palabras que la calmaban. Lukian no se apartó de su lado, ayudando con una seriedad que no correspondía a sus 9 años. Eres un médico de verdad, como el de la historia de Aibolit, declaró solemnemente el niño. Más cierto de lo que parece, rió tranquilamente Miroslav. Aunque hoy en día trata más a personas que a animales. En la fiebre los recuerdos de Rita flotaban como hojas sueltas. Se vio a sí misma como una niña, en un pasillo blanco de un hospital, donde el olor a antiséptico se mezclaba con el del miedo. Frente a él, un hombre alto con bata de laboratorio y ojos tristes como la lluvia de noviembre. Por favor, doctor, no rechace a mi padre, le suplicó, aferrándose a sus manos. Se despertará, lo sé. Prometió enseñarme a dibujar catedrales. Él nunca miente. El doctor Eugenio Nikolayevich, así lo llamaban las enfermeras, se arrodilló ante ella y su abrigo crujió. Niña, tu padre sufrió un accidente muy grave. Las máquinas llevan 2 semanas respirando por él, pero no reacciona. Al diablo con las reglas. Gritó sin saber de dónde sacó esas palabras. Está vivo, lo siento. Dale otra semana. Solo 1. Y el médico, rompiendo todos los protocolos, le dio esa semana. Al 6.º día, su padre, el restaurador Izot Mikhailovich, abrió los ojos. Está vivo. Gritaba la pequeña Rita por los pasillos, con el corazón explotando de alegría. Lo sabía. Del torbellino de recuerdos, la voz de Miroslav la trajo de vuelta. Estás delirando, le escuchó decir, mientras le pasaba un paño húmedo por la frente. La fiebre no baja. Tendré que aplicar antibióticos. ¿Salvarás a mi madre? La voz de Lukian tembló. Por supuesto que lo haré, respondió Miroslav con firmeza. Soy médico. Como el que salvó a mi padre, murmuró Rita, abriendo los ojos con esfuerzo. Evgeny Nikolayevich. Él creía en mí, una niña pequeña, y no apagó los dispositivos. Papá sobrevivió, simplemente ya no podía caminar. Pero me enseñó cómo restaurar cosas. Una débil sonrisa asomó a sus labios. Dijo Rita, devolverle la vida a las cosas es casi como resucitar. Miroslav se quedó helado con el paño húmedo suspendido en el aire. Su rostro se puso pálido, como si alguien le hubiera drenado la sangre. ¿Cómo dijiste? Eugene Nikolayevich. Su voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Hospital regional. Yo tenía 8 años. Papá se cayó de un andamio, restaurando un fresco, el cansancio la arrastró de nuevo a la oscuridad. ¿Por qué lo preguntas? Se sentó lentamente en la silla al lado de la cama. Le temblaban las manos. Eugene Nikolayevich Beliosov, repitió como si cada sílaba fuera un peso. Era mi padre. La vida a veces nos enseña a reaprender todo desde cero. Y tal vez así debería ser. Él se puso de pie y se paró a su lado, mirando el jardín que se extendía ante ellos. Después de una enfermedad, todo parece más intenso, como el pan después del hambre o el agua después de la sed. Entre ellos se instaló un silencio que no oprimió, sino que llenó. Ese raro tipo de quietud donde las palabras persisten, donde el aire mismo parece continuar una conversación interrumpida.
Recuerdo un caso, dijo de pronto Miroslav, en voz baja, como si hablara más para sí mismo. Mi padre contaba la historia de una niña que le hacía romper todos los protocolos médicos. Mironka, decía. Sus ojos se perdieron en la distancia. Ese niño conocía a su propio padre mejor que todos mis dispositivos. Desde entonces siempre me he preguntado, ¿qué diría esa chica? Murió hace 2 años. Estas palabras estaban en su testamento. Por primera vez, Miroslav miró directamente a los ojos de Rita. Una cadena invisible parecía unirlos, como si el pasado hubiera tejido hilos entre sus vidas sin que ellos lo supieran. Ahora entiendo por qué el destino te trajo aquí, murmuró, y solo entonces se dio cuenta de que, sin quererlo, había abandonado el trato formal. La intimidad del descubrimiento la tomó por sorpresa. Estamos conectados de alguna manera. Más de lo que imaginas, confirmó sin apartar la mirada. Coincidencias como estas son más raras que el nacimiento de un tigre blanco en una noche de luna llena. Desde el bosque resonó un grito de alegría. Lukian cruzó corriendo el claro agitando ramas en las manos. Tío Miroslav. Encontré la hierba que me enseñaste. El niño, sucio de tierra y jadeando, le tendió un manojo de hojas. Menta. ¿Lo hiciste bien? Casi. Miroslav se agachó examinando seriamente la planta. En realidad es melisa. El primo de Mint. Oler. Acercó las hojas a la nariz del niño. ¿Sientes la diferencia? La menta es más fresca, casi mentolada. Melisa tiene un toque cítrico y más suave. Lukian respiró hondo y cerró los ojos de placer. Parece unas gotas de limón. Tío Miroslav, ¿vamos al lago? Preguntó saltando de emoción. Vi unas huellas extrañas en la arena. Sí, vámonos, prometió Miroslav. Pero primero enséñale a tu madre lo que dibujaste ayer. El rostro de Lukian se iluminó. Sacó de su bolsillo una hoja de papel doblada en 4. Mira, mami. Es la nutria que vimos al amanecer. El tío Miroslav dijo que ella vive aquí desde hace 10 años y que ha tenido muchos cachorros. Rita desdobló el papel. Líneas firmes, detalles precisos. Las líneas de su hijo siempre habían sido buenas, pero ahora había algo nuevo, una atención casi científica, como si cada línea contuviera no solo arte sino también observación. Es maravilloso, Lukian, le besó la cabeza. Un verdadero naturalista que creció aquí. El niño sonrió avergonzado, pero sus ojos brillaban de orgullo. Entonces vámonos, Miroslav le dio unas palmaditas en el hombro. Hoy descubrimos las huellas de un tejón. Prometo. Rita los vio alejarse, la alta figura del hombre y la pequeña figura de su hijo, quien, confiado, la seguía cogido de la mano. Algo dentro de ella se rompió, no por el dolor, sino por una emoción olvidada, la alegría pura de ver feliz a su hijo. Margarida Vasilievna. Una voz desconocida la hizo darse la vuelta. En la entrada, un anciano delgado con boina de cartero sostenía un sobre color crema. Carta para ti. Por favor, firme aquí. Garabateó el nombre en el desgastado libro de registro sin entenderlo. Aquí el teléfono no funciona, comentó amablemente el cartero. Tu suegra debió preferir la forma antigua. Me gusta la gente que preserva las tradiciones. Cuando el hombre se fue, Rita se sentó en el escalón del porche. Inmediatamente reconoció la letra de Lidia Konstantinovna, precisa, inclinada, como si alguien hubiera aprendido a escribir en otra época. Querida Margarita. Escribo porque Yaroslav, al parecer, no tiene intención de dar el primer paso. Los hombres son tercos, especialmente cuando se equivocan, y más aún cuando no lo admiten. No entiende lo que está haciendo. Esta mujer, Albina, es inteligente pero fría. Utiliza su posición y él, ciego, no puede ver. La empresa de Yaroslav está pasando por momentos difíciles y me temo que actúa por miedo, no por corazón. Les pido que no tomen decisiones apresuradas. Lukian necesita a su padre. Sé que sufres, pero quizás esta crisis sea temporal. Tu suegra. Lidia Konstantinovna. Rita dobló la carta y se la guardó en el bolsillo. La empresa está pasando por momentos difíciles. Entonces eso fue todo. No solo traición, sino también dinero.
Yaroslav siempre había estado obsesionado con el éxito, el estatus y las apariencias. La nueva mujer debía ofrecerle la ilusión de todo esto mientras su negocio colapsaba. Por primera vez en meses, no se sintió enojado. Algo cercano a la lástima la invadió. «Mami. Mami». Lukian corrió por el jardín agitando los brazos. Encontramos una piedra con letras cerca del lago. Tiene B y 1907. El tío Miroslav dijo que podría ser importante. Detrás de él, Miroslav llevaba un trozo de piedra cubierto de musgo. Probablemente una marca límite, explicó, depositándola en el escalón. A principios de siglo las familias nobles solían demarcar así sus propiedades. La B podría ser para Belsky. ¿Belsky?, repitió Rita. ¿Cómo sabes ese nombre? Miroslav y Lukian intercambiaron una mirada cómplice. Díselo, animó el hombre. Mami. Disparó el chico. El tío Miroslav dijo que aquí había una hermosa mansión Belsky. Nuestra casa es lo que queda de ella. Tenían jardines con fuentes, establos e incluso un faro en el lago. No exagero, se rió Miroslav. No había faro, pero la propiedad era famosa en la región. ¿Cómo sabes todo esto? Rita lo miró sorprendida. Historia local. Un hobby, se encogió de hombros. ¿Y la niñera Tonia? Lukian dice que era su pariente. Prima segunda por parte materna, confirmó Rita. Pero apenas la conocía. Solo lo vi una vez cuando era niño. Vivía aislada, como una ermitaña, completó Miroslav. Los vecinos la llamaban bruja o curandera. Dijeron que ella estaba guardando un secreto. De hecho, solo protegía su soledad y su pasado. Hablas como si la conocieras bien, observó Rita. Mejor que muchos, respondió evasivamente y cambió de tema. Lukian, ¿qué tal si le enseñas a tu madre a calcular la edad de un árbol usando sus anillos? Por la noche, después de que Miroslav se fuera, Rita empezó a limpiar la vieja biblioteca. Mientras movía un gabinete pesado, sus dedos encontraron una irregularidad en la pared. Una repisa escondida debajo del papel tapiz. Mami. Lukian corrió con su cuaderno de bocetos. Mira, yo hice el perro del tío Miroslav. Se parece mucho, elogió distraída, mientras palpaba la pared. Lukian, ayúdame a alejar este armario. Creo que hay algo aquí. Juntos, con esfuerzo, movieron los muebles. Rita jadeó. En la pared, marcas geométricas formaban un patrón. Y en el centro, la silueta casi imperceptible de una puerta. Un pasaje secreto. Susurró Lukian con los ojos brillantes. Como en las crónicas de Narnia. No exactamente, Rita trazó la forma con sus dedos. Otra puerta disfrazada. La pregunta es, ¿a dónde conduce? Al presionar uno de los salientes se escuchó un clic. La madera cedió, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Quédate aquí, advirtió Rita. No. Protestó el niño. Yo también quiero. No tengo miedo. Entonces toma mi mano. Y nada que dejar ir. Con la linterna en mano, descendieron lentamente. El aire se volvió más húmedo y olía a tierra y pintura vieja. El rayo de luz iluminó una habitación subterránea, transformada en el taller de un artista. Bancos cubiertos de botes de pigmentos en polvo, pinceles de todos los tamaños, caballetes con lienzos a medio terminar. En los estantes, libros de arte amarillentos por el tiempo se apretujaban entre álbumes de reproducciones de maestros rusos. Mamá, ¿este parece tu trabajo? Lukian se sobresaltó, sus ojos brillaron al reconocer el olor a pintura y barniz. Rita no respondió. Su mirada fue captada por algo en el centro de la habitación, una forma grande, cubierta con una tela descolorida. Con cuidado, tiró del borde de la tela. El polvo bailó en el haz de la linterna mientras la tela se deslizaba, revelando una pantalla enorme. El mar embravecido se elevaba ante ellos en olas monstruosas, la espuma blanca cortaba el azul oscuro como espadas. En la cima de la novena ola, la más temible, según las leyendas de los marineros, un mástil roto luchaba por no hundirse, con figuras humanas aferradas a él. Una copia inacabada de La novena ola de Aivazovsky, susurró Rita, sus dedos temblaban ligeramente sobre la tela de la pantalla.
¡Qué copia! Sus 10 años como restauradora no la habían preparado para esto. Cada pincelada respiraba vida, el movimiento de las aguas, la transparencia de las crestas, la desesperación de los náufragos. Era como si el mar mismo hubiera quedado atrapado en tinta. Quien pintó esto fue un maestro, murmuró, más para sí misma. Mira estos detalles, la forma en que la luz pasa a través de la onda. Debió ser la niñera Tonia, dedujo Lukian acercándose. Después de todo, es su casa. Quizás, asintió Rita, cubriendo la pantalla con el mismo cuidado con el que la había descubierto. Su mirada se posó entonces en un enorme escritorio en la esquina, de madera oscura y lleno de cajones. Un sentimiento la llevó allí. Tiró del tirador del cajón superior. Bloqueado. Se le escapó un suspiro de frustración, pero fue interrumpido por un detalle casi imperceptible, un pequeño botón de metal debajo de la mesa. Al presionarlo se escuchó un suave clic. El cajón se abrió, revelando un tesoro inesperado, cuadernos de cuero envejecidos, apilados como hojas secas de otoño. Rita tomó el primero con reverencia. Al abrirlo, una letra firme pero temblorosa saltó de la página. 3 de marzo de 1952. Hoy se cumplen 15 años desde que se llevaron a Gleb. 15 años sin noticias. Ya no espero cartas, pero todavía me despierto con el sonido de un coche que se acerca. Ridículo. En esta soledad, los coches pasan una vez al mes como máximo. Pero el miedo permaneció. Se enterró en mí como la pintura que cubre mis lienzos. Un diario, exclamó Rita con la voz entrecortada. El diario de la niñera Tonia. Las siguientes horas se disolvieron mientras ella y Lukian, ajenos al mundo, devoraban las páginas amarillentas. La historia de Antonina Petrovna se desarrolló como un romance trágico, escrito a mano con tinta y lágrimas. Hasta 1937 trabajé como restaurador en el Hermitage. Gleb y yo compartíamos una habitación en una comunalca en Vasilievsky. Él sirvió en el NKVD, pero no era como los demás. Buscó justicia donde no la había. Creo que pagó por ello. Se lo llevaron en febrero de 1937. Antes del arresto, logró darme una llave y una nota, una caja en el banco, todo lo que quedaba del Belskis. Ve a la finca, dijo. Allí estarás a salvo. En ese momento no lo entendí. Solo más tarde, cuando encontré entre sus cosas una foto antigua de una mansión a orillas del lago Tikoye y documentos con el nombre de Gleb Nikolaevich Belsky, lo entendí, mi marido era un noble. Un Belsky. Ocultó su linaje utilizando el apellido de su madre. En el banco cajero, había una caja con joyas de la familia y un fajo de papeles. Por miedo a las búsquedas, esa misma noche huí al lago Tikoye. Aquí nadie me conocía. Me convertí en la niñera de Tonia, la curandera local, la excéntrica. Hoy terminé de organizar el archivo Belsky. Antiguos documentos del territorio, fechados en 1912, último vestigio de su esplendor. Gleb dijo que su abuelo, sintiendo la revolución, escondió lo más valioso. Las joyas son una cosa, pero los documentos acreditan la propiedad de casi 3.000 hectáreas alrededor del lago. Guardé la caja y los papeles debajo del banco norte del viejo mirador. El tercer tablero de la esquina este se suelta. Cavé un escondite y lo forré con ladrillos. Encima, tierra y una planta de lirio de los valles. Si me pasa algo que le vaya a quien sea, descifra estas palabras y comprende su valor. Madre. Lukian lo tomó del brazo, sus ojos ardían de emoción. Es un verdadero tesoro. Necesitamos encontrarlo. Mañana, querida, Rita miró el reloj. Ya es demasiado tarde. Pero es una aventura. Insistió el niño saltando en el lugar. Lukian tiene razón. La voz de Miroslav los hizo sobresaltarse. Estaba de pie en la puerta con las manos en los bolsillos y el rostro iluminado por la tenue luz de la linterna. Lo siento, dijo con una sonrisa tímida. La puerta estaba abierta. Y por lo que veo, no solo descubriste el taller secreto de la niñera Tonia. Rita le tendió el diario. Miroslav pasó las páginas y su expresión poco a poco se volvió seria. Necesitamos revisar ese mirador, declaró cerrando el cuaderno. Si las joyas y los documentos siguen ahí, debemos encontrarlos antes de que lo haga alguien más.
Pero ya está oscuro, objetó Rita. Tengo una linterna, sonrió Miroslav, sacando de su bolsillo un equipo robusto. ¿Y Laira? Ella ve en la oscuridad mejor que nosotros. Salieron hacia el lago, donde la luna trazó un camino plateado sobre las tranquilas aguas. El antiguo mirador, cubierto de enredaderas silvestres, se alzaba como un guardián silencioso en la penumbra. Laira corrió adelante olfateando el aire de la noche con curiosidad. Lado norte, tercer tablón desde la esquina este, murmuró Miroslav, iluminando la estructura con su linterna. Está aquí. De repente Laira gritó y empezó a cavar con sus patas debajo de uno de los bancos de madera. Mamá, mira. Encontró algo. Gritó Lukian. Miroslav se arrodilló y apartó suavemente al perro. De hecho, el tablero estaba suelto. Juntos los tres lo quitaron, revelando un pozo revestido con ladrillos antiguos. Con cuidado, Miroslav comenzó a remover la tierra. Hay algo aquí. Su voz temblaba de emoción. Un reflejo metálico brillaba bajo la luz de la luna. Envuelto en un paño sucio, sacó de su escondite un objeto pesado, una caja de hojalata, cuidadosamente elaborada. En la tapa, grabado en bajorrelieve, un escudo, un oso alzado sobre sus patas traseras, coronado por una corona de 5 puntas. El escudo de armas de Belsky, susurró Miroslav. Dios mío, ella realmente lo salvó. Rita, con manos temblorosas, abrió la tapa. Sobre un forro de terciopelo descolorido brillaban joyas antiguas, un collar de perlas, pendientes de esmeraldas, anillos de oro y broches. Pero el verdadero tesoro estaba escondido bajo un doble fondo. Un apretado fajo de pergaminos, atado con una cinta de seda. Al abrirlo, Rita leyó a la luz de la linterna. Certificado de propiedad de tierras adyacentes al lago Tikoye, concedido al noble hereditario Nikolai Alexandrovich Belsky. 1912. Lukian arrancó de la caja el más pequeño de los anillos, con una piedra roja, y exclamó eufórico. Encontramos el tesoro. Somos auténticos cazadores de tesoros. Rita y Miroslav intercambiaron una mirada. En sus ojos vio reflejado el mismo pensamiento que la consumía. No eran solo joyas o papeles amarillentos. Era una historia. Una historia que de repente se entrelazó con sus propias vidas. Un crujido agudo resonó en la oscuridad. Laira aguzó el oído y un gruñido grave vibró en su garganta. Devuélvelo todo, ordenó rápidamente Miroslav. ¿Alguien viene? ¿Para que vaya? Jaroslav alzó las cejas, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero acabamos de llegar. Y tenía muchas ganas de conocer mejor mi propiedad. La palabra mío sonó como un golpe. Rita apretó los dedos alrededor de la taza y sintió la fría porcelana contra su piel. No era su propiedad. Aún no. Pero la amenaza flotaba en el aire, espesa como la niebla que se levantaba del lago al amanecer. Esta es la casa de Lukian, dijo, forzando su voz a permanecer firme. Y tiene hambre. No es así, mi amor. El chico, que hasta entonces había estado observando la escena con los ojos muy abiertos, asintió rápidamente. Sí, mamá. Y el doctor Miroslav dijo que tiene sopa de champiñones que él mismo recogió. Jaroslav se echó a reír, con una risa corta y triste. Sopas de champiñones y pociones mágicas. ¡Qué vida tan idílica! Su mirada se deslizó hacia Miroslav, que permanecía inmóvil junto a la puerta, con los brazos cruzados. Parece que se ha adaptado bien aquí, doctor. Casi como si fuera don. Papá. Lukian tiró de su manga. Prometiste mostrarme el auto nuevo. ¿Qué hay debajo del capó? Jaroslav vaciló, claramente irritado por la interrupción, pero su orgullo por el vehículo, un símbolo de estatus que no podía ignorar, habló más fuerte. Por supuesto, hijo. Salgamos afuera. Tan pronto como los dos se marcharon, Miroslav cerró la puerta con un rápido movimiento. El sonido del motor del deportivo rugió afuera, ahogando el suspiro de alivio de Rita. No se rendirán, murmuró pasándose las manos por la cara. Jaroslav no llegó aquí por casualidad. Él sabe algo. O sospecha, corrigió Miroslav, acercándose lo suficiente a la ventana para observar el patio sin ser visto. Ese documento que encontraste, el notario mencionaba documentos históricos. Alguien filtró información.
Ruimov, Rita apretó los puños. Ese sinvergüenza del registro civil. Siempre estuvo cerca de Jaroslav. Miroslav se volvió hacia ella con la mirada seria. Alguien dentro de la familia Belsky ya estaba interesado en estos papeles antes de que usted los heredara. Alguien que no quisiera que cayesen en malas manos. Un escalofrío recorrió la espalda de Rita. La idea de que la propia tía Olga pudiera estar involucrada era absurda, pero no imposible. Después de todo, ¿quién más conocía cada rincón de ese ático? Tenemos que salir de aquí, dijo Miroslav rompiendo el silencio. Ahora. Pero Lukian. Él viene con nosotros. No es seguro dejarlo solo. Rita miró hacia la puerta, donde la risa aguda de Albina resonó en el pasillo. Ella estaba fotografiando todo. No eran solo los muebles antiguos lo que le interesaban, eran las paredes, los ángulos, la estructura de la casa. Como si estuvieras mapeando algo. Volverán, susurró Rita sintiendo el peso de la verdad en las palabras. Y la próxima vez no será con sonrisas falsas. Miroslav asintió y se dirigió ya a la cocina. Toma lo esencial. Me llevaré a Lukian y los documentos. Tenemos 10 minutos antes de que se den cuenta. Rita no preguntó cómo sabía eso. Confió en el instinto de ese hombre forjado en años de silencio y observaciones en el pequeño pueblo junto al lago. Mientras guardaba parte de la ropa de su hijo en una mochila, le temblaban los dedos. No era miedo, era ira. Enojada consigo misma por no haber visto antes el juego que se estaba jugando. Ira contra Jaroslav por subestimar su determinación. Cuando salió de la habitación, Miroslav ya estaba al volante del viejo jeep con el motor en marcha. Lukian, sentado en el asiento trasero, sujetaba con fuerza la caja de lápices, como si fuera un talismán. ¿A dónde vamos? Preguntó Rita, cerrando la puerta con un ruido sordo. Miroslav no respondió de inmediato. Sus ojos en el espejo retrovisor se encontraron con los de ella por un segundo, el tiempo suficiente para que ella entendiera, esto no era un escape. Fue el comienzo de una batalla. Al único lugar donde no se atreverán a seguirnos, dijo finalmente. Al menos no hoy. El jeep arrancó levantando polvo en el camino de tierra. En el espejo lateral, Rita vio a Albina salir corriendo de la casa con el teléfono pegado a la oreja. Jaroslav, junto al coche importado, los vio partir con una expresión que le heló la sangre, no era ninguna sorpresa. Fue un triunfo. Él ya sabía que se irían. Y ahora sabía dónde. El coche iba dando botes por las curvas del camino de tierra, mientras los primeros rayos de sol se filtraban entre las copas de los abedules, dibujando dibujos temblorosos sobre el asfalto lleno de baches. Rita agarró una carpeta gastada contra su pecho y sus dedos trazaron accidentalmente los bordes gastados del cuero. No eran solo papeles amarillentos, eran fragmentos de una verdad que, una vez revelada, podría cambiar el rumbo o hundirlos para siempre. ¿Alguna vez pensaste, dijo, rompiendo el silencio que se extendía entre ellos como la niebla de la mañana sobre el lago, que todo esto parece sacado de una novela del siglo XIX? Herederos peleando por tierras, documentos ocultos, un notario con segundas intenciones. La diferencia, respondió Miroslav, ajustándose el equipo con un movimiento seco, es que en el siglo XIX moría gente en estas tierras. Hoy en día la gente solo mata por su culpa. Y a veces de formas que no dejan ni rastro. El archivo regional los recibió con ese característico olor a papel viejo y tinta descolorida, mezclado con el dulce aroma de la madera envejecida. Una empleada con el pelo gris recogido en un moño descuidado levantó los ojos por encima de sus gafas de alambre y los examinó con la sospecha profesional de alguien que ha estado tratando con cazadores de fantasmas y oportunistas durante décadas. Bielski murmuró pasando sus dedos nudosos por las fichas del catálogo. Sí, aquí está. Familia noble, propiedades a orillas del lago Quieto y alrededores. El último propietario legal, Nikolai Alexandrovich Bielski, murió en el exilio en 1932. Su hijo Gleb regresó a la URSS en el 34. Hizo una pausa significativa, como si las siguientes palabras fueran demasiado pesadas para decirlas en voz alta. Los registros terminan en 37. Rita intercambió una mirada con Miroslav. 1937, el año no necesitaba explicación. ¿Y las tierras? Presionó Miroslav, apoyándose ligeramente en el mostrador.
Nacionalizado en el 18, claro. El empleado empujó una pila de carpetas hacia ellos, levantando una nube de polvo que bailaba bajo la tenue luz fluorescente. Una parte se convirtió en Sovkhozput y Licha, otra parte quedó adscrita al servicio forestal. Después del 91, el Sovkhoz fue desmembrado y vendido en lotes. En cuanto al área forestal, se ajustó las gafas, como si viera algo más allá de los documentos. Se convirtió en zona de protección ambiental. Curioso, ¿verdad? La tierra que no se puede tocar es la tierra que alguien quiere tocar. Las horas siguientes se disolvieron en un ritmo hipnótico de páginas pasando, bolígrafos rayando cuadernos, discretos flashes del móvil de Rita captando cada detalle. Hasta que sus dedos se detuvieron en un mapa descolorido, dibujado con tinta sepia, donde los límites de la propiedad Bielski abarcaban no solo el whisky y la casa, sino toda la franja costera del lago y una extensión de bosque que hasta donde Rita sabía, hoy estaba bajo la jurisdicción del Parque Natural. Mire esto, susurró señalando una nota al margen, obligado a la cláusula de inalienabilidad hasta la mayoría de edad del heredero directo, Gleb N. Bielski, 1912. Si este documento es válido. Todas las ventas posteriores serán nulas, añadió Miroslav, con los ojos brillando con una mezcla de triunfo y aprensión. Incluido el que puso estas tierras en manos de su suegro hace décadas. El siguiente destino fue la administración regional, un edificio gris de arquitectura soviética, donde el aire acondicionado luchaba en vano contra el calor sofocante de los pasillos. En el Departamento de Asuntos Territoriales, un funcionario con corbata suelta y profundas ojeras hojeaba distraídamente los papeles que Miroslav deslizaba sobre la mesa, hasta que sus dedos se congelaron en una firma. Rudakov. Repitió alzando las cejas. Igor Gordeyevich Rudakov es el notario responsable de este proceso de regularización desde, consultó el sistema, tamborileando impacientemente con los dedos en el teclado. 2003. Interesante coincidencia, ¿no? El mismo Rudakov que te llamó anoche. Rita sintió que se le revolvía el estómago. No fueron coincidencias. Eran peones que se movían sobre un tablero cuyo diseño apenas empezaba a ver. Hay algo más, prosiguió el empleado bajando la voz como si las paredes tuvieran oídos. Estas tierras, dudó, lanzando una mirada furtiva a la puerta. Hay un proceso de revisión de límites en marcha. Alguien presentó documentos históricos que, de ser autenticados, podrían anular la protección ambiental de la zona. ¿Y adivinen quién firma como perito? No necesitaban adivinar. El nombre ya ardía en la garganta de Rita como ácido. Rudakov. El delgado empleado del traje arrugado frunció los labios cuando escuchó el nombre Silent Beach. Sí, hubo un proyecto así. Un resort de lujo llamado Vale Azul. Inversiones cercanas a los 1.000 millones. La empresa Antaras Development ganó la licitación, aunque, bajando la voz, admitió que no estaba del todo limpia. Hubo propuestas más ventajosas, pero de repente fueron retiradas del análisis. ¿Soborno?, preguntó Rita directamente. El hombre hizo una mueca. Yo no dije eso. Pero había una historia con la ciencia forense. Primero, los ecologistas desaprobaron el proyecto. Luego, misteriosamente, dieron su aprobación. Y el jefe de la comisión cambió su Toyota por un Mercedes. Miroslav y Rita intercambiaron una mirada. Las piezas del rompecabezas encajan. En la consulta jurídica los recibió un abogado de mediana edad, de mirada perspicaz y barba bien cuidada. Después de escuchar la historia y examinar los documentos, permaneció en silencio durante un largo rato, tamborileando con los dedos sobre la mesa. En teoría, dijo finalmente, los documentos de 1912 podrían servir de base para revisar la propiedad. Pero necesitas demostrar tu autenticidad. Y dudó. Y la continuidad de la propiedad. En otras palabras, la conexión entre los Belksi y los actuales herederos. Antonina Petrovna era la esposa de Gleb Belksi, murmuró Rita. Pero no tengo ningún vínculo de sangre con ella. El testamento es válido. Recibiste la herencia legalmente. El abogado se reclinó en su silla. Entonces hay posibilidades. Sobre todo si demostramos que la nacionalización se realizó con irregularidades. Pero advirtió. Esto será una guerra. Y no solo en los tribunales. Cuando hay tanto dinero en juego, se puede utilizar cualquier método.
Sus palabras resultarían proféticas. Cuando regresaron a Playa Silenciosa, la casa los recibió con la puerta abierta de par en par y reinando el caos en su interior. Cajones abiertos, objetos esparcidos, libros tirados de las estanterías. «Lukian», gritó Rita presa del pánico corriendo hacia adentro. «Lukian, ¿dónde estás?» El niño apareció de detrás del sofá, pálido, con los ojos enrojecidos de tanto llorar, y se arrojó en los brazos de su madre. «Mamá». Saquearon todo. Buscaban una cajita. Rita se arrodilló y lo abrazó con fuerza. «¿Quién, mi amor? ¿Quién vino aquí?» «Un tío de traje como el de papá, y otros 2 tipos grandes», sollozó Lukian. «Me escondí en la habitación secreta». Maldecían porque no encontraban la caja y algunos papeles. Dijeron que lo habías escondido. Miroslav maldijo en voz baja, asimilando la destrucción. Rudakov y sus secuaces, sin duda. Al menos nos llevamos los documentos. No podemos quedarnos aquí. Rita abrazó a su tembloroso hijo contra ella. Pueden volver. Vendrás conmigo, decidió Miroslav. En la cabaña del guardabosques nadie te molestará. Lleva solo lo esencial. Salieron al anochecer, dejando la casa con las ventanas rotas, como testimonio silencioso de la batalla que se desarrollaba. Miroslav escondió los documentos y las joyas de Belxi en un escondite que solo él conocía, el hueco de un roble centenario, a medio camino entre la cabaña y el pueblo. Pasaron 2 días de tensión. Rita consultó al abogado por teléfono y preparó los documentos del caso. Lukian no se alejaba de ella, estremeciéndose ante cada ruido. Al tercer día, el silencio del bosque fue roto por el rugido de un motor. Una familiar camioneta negra se acercó a la cabina, seguida por un discreto Toyota Corolla gris. «Es él», susurró Rita, levantándose de un salto. «¿Y alguien más?» Miroslav miró por la ventana. «Un hombre de traje. Parece un abogado». «Lukian, vete al cuarto de atrás y no salgas pase lo que pase». La puerta tembló con golpes brutales. Sin esperar respuesta, Yaroslav irrumpió en el interior, desaliñado, con los ojos inyectados en sangre, poco parecido al hombre de negocios confiado que había sido una semana atrás. «Entonces aquí es donde estás», señaló a Rita. «Con este sanador. Viviendo en este agujero mientras me ocupo de los problemas. Engañándome con el primero que aparece». «Ten cuidado con lo que dices, Yaroslav Igorevich», advirtió Miroslav colocándose entre los dos. «En mi casa no tolero las ofensas». Yaroslav dio un paso adelante. «¿Me vas a envenenar con tus pociones, mago? No me hagas reír, Znaar». «¿Por qué viniste aquí, Yaroslav?», preguntó Rita con frialdad. «¿Qué deseas? ¿Sigues preguntando?». Se volvió hacia ella, bruscamente. «Encontraste los documentos de Belxi y en lugar de entregármelos a mí, tu marido, te escondes aquí, conspirando a mis espaldas». «Todo lo que encontró Margarida le pertenece por ley», intervino el hombre del traje gris, que acababa de entrar. «Permítanme presentarme, Oleg Viktorovich Samokein, el abogado del señor Sadrin». «¿Y qué quieres?». Rita se cruzó de brazos. «Proponer un acuerdo razonable». El abogado sacó unos papeles de la carpeta. «Nos entregas los documentos y todas las reliquias encontradas. A cambio, reciben 3 millones de rublos y un divorcio sin disputas de propiedad». Hizo una pausa teatralmente. «De lo contrario». Rita sintió que un nudo de furia le subía a la garganta. «¿Me estás amenazando?». «No es una amenaza». «Es lógico», intervino Yaroslav. «Piensa en lo que puedes ofrecerle a Lukian. Una vida en el monte, una escuela a 3 horas de distancia. Te daré la mejor educación, oportunidades y un futuro». «Un futuro con un padre que te enseñe a mentir y engañar», respondió ella. «Él llega», rugió Yaroslav. «¿Dónde están la caja y los documentos?». «Sé que los encontraste». «Rudakov dijo que valen». «¿Rudakov?». Una nueva voz hizo que todos se dieran vuelta. En la puerta, alta e impecable, se encontraba una elegante mujer de unos 60 años, de postura impecable y mirada de acero. «Lidia Konstantinovna», murmuró Rita con incredulidad. «¿Cómo estás aquí?». Yaroslav palideció. «¿Qué haces aquí, mamá?».
Vine a ver hasta dónde eres capaz de hundirte, hijo mío. Entró Lidia Konstantinovna y miró al abogado con desdén. Y por lo que veo aún no se ha tocado fondo. No interfieras, madre, si se oye Yaroslav. Estos son mis asuntos. Su. Ella sonrió irónicamente. Quizás deberías decirle a Rita que tu empresa está al borde de la quiebra. ¿Qué te estás ahogando en deudas? Ese Antaras pende de un hilo que, de hecho, ya cortaste hace mucho tiempo con tus mentiras. El abogado tosió incómodo. Lidia Konstantinovna, estás invadiendo una conversación confidencial. Cállate, lo cortó con una mirada que lo silenció. Rita no piensa darte 3 millones. Simplemente no los tiene. Todo este proyecto turístico es una estafa para los inversores naranjas. Rudakov es su cómplice. Quieren los documentos de la tierra de Belxi para poder revenderlos a inversores reales por el triple de su valor. Yaroslav se volvió furioso hacia su madre. Callarse la boca. No entiendes nada. Lo entiendo todo, respondió con calma Lidia Konstantinovna. Permanecí en silencio demasiado tiempo, cerrando los ojos ante tus fraudes, ante tu romance con esa advenediza de Albina. No haré más eso. Se volvió hacia Rita. Perdóname, hija mía. Es mi culpa por criar a un hijo así. Sacó una memoria USB de su bolso y se la entregó a Rita. Aquí está todo, la documentación financiera de Antaras, los intercambios de mensajes con Rudakov, el plan de toma del terreno. Yaroslav le había otorgado un poder. Tuve acceso a todo. Estoy dispuesto a testificar en el tribunal. Tú, Yaroslav, se atragantó de ira. ¿Traicionar a tu propio hijo? ¿Por qué? Para mi nieto, dijo Lidia Konstantinovna. Para este niño, que no debería crecer como tú. Y para ti mismo. Quizás un golpe a su orgullo le devuelva la conciencia. Perdiendo el control, Yaroslav arrojó contra la pared la taza que estaba sobre la mesa. El sonido de la porcelana rompiéndose resonó como un grito de furia. Te arrepentirás de esto. Gruñó, sus ojos inyectados de odio. Todos se arrepentirán. Se volvió hacia Rita con la voz cortante como una espada. Y tú, ingrata. Te saqué de la pobreza, te di un nombre, un puesto. ¿Quién serías sin mí? Un restaurador fracasado que gana 3 monedas al mes. Rita no retrocedió. Su voz, aunque baja, tenía una firmeza que no admitía respuesta. Sigo siendo restaurador. Hizo una pausa, como sopesando cada palabra. Y nunca me he avergonzado de ello. Lo que me avergüenza es haber olvidado quién era, tratando de convertirme en un apéndice tuyo. Fue entonces cuando Lukian apareció en la puerta, con los ojos enrojecidos por el llanto. Papi, deja de gritarle a mami. Para. Al ver a su hijo, Yaroslav intentó recomponerse, pero la máscara de poder se hizo pedazos. Lukian, ven aquí. Extendió la mano, su voz ahora falsamente dulce. Vas a ir conmigo a la ciudad. Allí tendrás una habitación nueva, juguetes. No quiero. El niño retrocedió asustado. Eres malo. Pensé que eras bueno, pero eres malo. Y salió corriendo dando un portazo. Rita se dispuso a seguirlo, pero Miroslav la agarró del brazo. Lo encontraré, dijo dirigiéndose ya hacia la puerta. Se fue al lago. Antes de irse, miró severamente a Yaroslav. Arregladlo aquí. Yaroslav intentó seguir a su hijo, pero Lidia Konstantinovna le cerró el paso con una determinación que no dejaba lugar a discusiones. No irás a ninguna parte hasta que hayamos terminado. Miró a Oleg Viktorovich, el abogado, que observaba la escena con una mezcla de incomodidad y cálculo. Creo que será mejor que te vayas. Este es un asunto de familia. El hombre no necesitó que lo invitaran 2 veces, recogió sus papeles y se fue cerrando la puerta tras él. En la Sotorovka solo quedaron 3 personas, Rita, Yaroslav y su madre. El silencio pesaba como plomo. ¿Qué quieres, Yaroslav? Preguntó Rita, el cansancio se notaba en cada sílaba. ¿Dinero? ¿Poder? ¿O simplemente no soportas que alguien viva fuera de tus reglas? Se desplomó en su silla, como si de repente hubiera envejecido 10 años. Sus hombros cayeron, su rostro marcado por sombras que no eran solo de la tenue luz.
No entiendes nada. Murmuró, más para sí mismo que para ellos. La empresa está al borde de la quiebra. Este proyecto era mi última oportunidad. Lo apuesto todo. Todo. Hizo una pausa, amargamente. Y por esa razón, estaba dispuesto a quitarle la única madre que tiene a mi propio hijo. El silencio que siguió fue su respuesta. En la orilla del lago, Lukian se sentó en una roca y arrojó piedras al agua oscura. Miroslav se acercó a él en silencio y se sentó a su lado, respetando la soledad del niño. ¿Por qué papá era así?, preguntó finalmente Lukian, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Antes era diferente. Se reía, me leía cuentos. Miroslav suspiró, buscando las palabras adecuadas. A veces, Lukian, la gente se pierde. Como alguien que entra en un bosque y no puede encontrar el camino de regreso. Tu padre se perdió así. Corrió tras cosas que pensaba que eran importantes: dinero, éxito, poder, y se olvidó de los verdaderos tesoros. Mamá y yo. El niño lo miró, sus ojos brillaban con esperanza herida. Sí. Miroslav cogió una piedra plana y la arrojó al agua, haciéndola rebotar como una rana. Pero ¿sabes? Aquellos que se pierden pueden encontrar el camino de regreso si quieren. ¿Y papá lo querrá? La voz de Lukian era un rayo de esperanza. Miroslav fue honesto, no lo sé. Pero se volvió hacia él. Pero puedes mostrarle el camino con tu amor. Simplemente no dejes que lastime a tu madre. Ella es la mujer más valiente que he conocido. En el taller, el viento hojeaba las páginas de los libros como si pasara una nueva página de la historia. Las primeras nevadas cayeron sorpresivamente sobre la orilla silenciosa. Un manto blanco cubría la tierra aún cálida, transformando el antiguo huerto en un reino encantado. Rita estaba junto a la ventana, mirando los rayos del sol brillar en las ramas heladas de los manzanos. 3 meses. Solo habían pasado 3 meses desde aquel encuentro decisivo, pero a ella le pareció toda una vida. El aire cálido del taller olía a aceite de linaza, a trementina y a madera. Sobre el banco descansaba un antiguo icono, ennegrecido por el tiempo, con el rostro casi borrado de la Virgen María. Rita eliminó cuidadosamente capa por capa de hollín y suciedad acumulados, revelando los colores originales, sorprendentemente vibrantes, escondidos bajo la pátina de los años. Como mi propia vida, pensó mientras trabajaba con el pincel fino. Lo que parecía perdido solo estaba esperando su momento. Mami, mami. Lukian irrumpió en el taller trayendo consigo un torbellino de entusiasmo y el gélido olor del invierno. Mira lo que hicimos el tío Miroslav y yo. Desdobló una hoja de papel frente a ella, un plano meticulosamente dibujado de un sendero ecológico, con marcas de plantas, nidos de pájaros, guaridas y refugios de animales salvajes. El tío Miroslav dijo que en primavera pondremos placas con mis dibujos e información sobre cada especie. E incluso crearemos lugares especiales para observar las aves. Y respira, Lukian, respira. Rita se rió, secándose las manos en el delantal. Es una idea maravillosa, pero ¿de dónde viene la prisa? Nos aprobaron. El niño saltó de la emoción. Llamaron desde el ayuntamiento. Nuestro proyecto Ecofacenda recibió una subvención para el desarrollo. En la puerta apareció Miroslav y su sonrisa hizo que el corazón de Rita se detuviera por un momento. No pensaba decírselo tan pronto, pero ese pequeño huracán no le dejó otra opción. Quería sorprenderte, explicó pasando su mano por el cabello de Lukian. Pero llegó del colegio y me pilló con los documentos. Ahora el autobús escolar te trae directamente aquí, añadió como si eso lo explicara todo. El director lo permitió, ya que él ayuda en el proyecto. Al fin y al cabo, es un trabajo científico. La vida, poco a poco pero sin detenerse, tomó una nueva forma. Después de ganar el caso, Rita utilizó la compensación del museo para restaurar la propiedad. Lidia Konstantinovna, que inesperadamente se había convertido en su aliada, ayudó con los trámites para convertir el taller en un museo privado. Nunca imaginé que estaría agradecida por mi propia pedantería y experiencia burocrática, dijo, mientras manejaba documentos y licencias con destreza. Rita dimitió del Museo Regional sin alardes. El director, al enterarse de sus planes, se limitó a negar con la cabeza. Siempre supe que eras diferente, Margarita Vasilievna.
No encajaba en nuestro marco museístico, pero ojo. Un negocio privado en medio de la nada requiere una fuerza de voluntad férrea. No le preocupaba protegerse sino preservar lo que construyó, el pequeño taller museo, donde impartía talleres de restauración, la propiedad, que cada día recuperaba su esencia original, convirtiéndose en un refugio de cultura y armonía. Y sobre todo, Lukian, su mayor tesoro. Una gélida tarde de diciembre, el hijo regresó del bosque con Miroslav, con los ojos brillantes de emoción. «Mami, mami». Entró corriendo. El tío Miroslav salvó una grulla herida. Lo encontramos cerca del lago con una ala rota. Deberías ver cómo lo vendó como un médico de verdad. Es increíble, mamá. Continuó sin aliento. Él sabe hacer de todo. Todo. Rita intercambió una mirada con Miroslav, quien, avergonzado, desvió la mirada. No exageres, refunfuñó, frotándose las manos enrojecidas por el frío. Acabo de ponerme una férula. La cirugía veterinaria no es muy diferente de la cirugía ordinaria. Ahora tenemos una grulla de verdad viviendo en el granero. Anunció Lukian triunfalmente. Y yo ayudaré a cuidarlo. Esa noche, después de que Lukian se durmiera, Rita y Miroslav se sentaron junto a la chimenea de la sala de estar. Afuera aullaba la ventisca y las paredes de madera de la casa crujían de frío. «Dímelo», preguntó Rita en voz baja. «Acerca de ti. Sobre lo que había antes de este lago silencioso». Miroslav se quedó mirando las llamas durante mucho tiempo, como si estuviera reuniendo fuerzas. «Yo era cirujano en la capital», dijo finalmente. «Cardio, con una carrera prometedora. Tenía esposa, Olga, también médica. Estábamos esperando un hijo». Se quedó en silencio y Rita sintió un escalofrío interno al intuir lo que se avecinaba. «Las complicaciones comenzaron en el 7º mes», continuó con voz distante, como si estuviera leyendo un historial médico. «Preeclampsia, luego desprendimiento de placenta. Cesárea de emergencia. Por supuesto, no podría manejarlo yo mismo. El bebé nació muerto. Olga lo sobrevivió durante 3 horas». Rita tomó su mano, grande con dedos largos, hecha para sanar, pero no pudieron salvar a quienes más amaba. Ya no podía trabajar en el hospital. Cada corredor, cada sala, me lo recordó. Vine aquí, a la tierra de mi padre. Quería curar las heridas, o tal vez simplemente morir poco a poco. Pero el bosque no lo dejó. Y la vieja Tonia tampoco. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Ella me enseñó las hierbas, los secretos de la medicina popular. Decía, no puedes renunciar al don de la curación solo porque estás herido. Un haz de leña crepitó en la chimenea, lanzando chispas al aire. ¿Estás curado?, preguntó Rita, casi en un susurro. No, le estrechó la mano. Heridas como esta no sanan del todo. Se vuelven parte de ti como cicatrices en el cuerpo, se deforman y al mismo tiempo adornan. Al día siguiente llegó una carta de Yaroslav. No era un correo electrónico ni una llamada, sino una misiva real, en papel caro, con su letra grande y decidida. Rita. Escribo desde Barcelona. Después del colapso pensé que todo había terminado, pero como descubrí, la vida solo comienza más allá de la armadura que yo mismo construí. Conseguí un trabajo en un estudio de arquitectura, no como director, solo como diseñador. ¿Y lo sabes? Por primera vez en años comencé a dibujar de nuevo con mis propias manos, en lugar de firmar los dibujos de otras personas. No pido perdón. Hice cosas imperdonables. Ni siquiera te pido que vuelvas. No te merezco a ti ni a Lukian, pero quiero que seas feliz. Y si este médico forestal los hace felices, entonces es mejor que yo. El dinero en la cuenta de Lukian se depositará mensualmente. No es limosna, es mi responsabilidad como padre. Yaroslav. Rita releyó la carta 2 veces. No sintió la irritación o la amargura que había tenido antes, solo una comprensión serena. Ese hombre ya no tenía poder sobre su corazón, ni amor, ni odio, solo la vaga esperanza de que, de hecho, había encontrado su camino. Por la noche decidió mostrarle la carta a Lukian. Fue una de las conversaciones más importantes y difíciles de su vida. ¿Papá nos abandonó?, preguntó el niño directamente después de leer.
No, Rita eligió sus palabras con cuidado, como si manipulara fragmentos de un jarrón precioso. Se fue a construir una nueva vida, pero siempre será tu padre. Incluso cuando las personas cometen errores, incluso cuando están lejos, los padres siguen ahí. ¿Como en tus cuadros? Preguntó Lukian de repente. Cuando restauras, no haces uno nuevo, simplemente encuentras el verdadero debajo de la tierra. Rita se quedó quieta, sorprendida por lo acertada de la comparación. Sí, mi amor. Exactamente así. Cada persona es como un cuadro. A veces la suciedad esconde los verdaderos colores, pero están ahí, en el interior. Entonces, papá también puede recuperarse. Un rayo de esperanza cruzó el rostro del chico. Lo está haciendo él mismo, respondió Rita abrazándolo. Y tú lo ayudas con tu amor. La primavera llegó de repente, exuberante como siempre después de duros inviernos. El proyecto Ecofacenda floreció junto a la naturaleza. Los antiguos senderos del parque han sido limpiados cuidadosamente y a lo largo de ellos brotaron hileras de plantas medicinales, manzanilla, valeriana, hierba de San Juan, cada una con su propia historia curativa. La glorieta donde se encontró la caja de los Belsky se había transformado ahora en un espacio de conocimiento. Allí, entre las columnas de madera restauradas, se celebraban conferencias sobre la flora y la fauna locales, que atraían a curiosos y estudiosos. El día de la inauguración oficial del Museo Estudio, una furgoneta con el logo de un canal regional estacionó en la entrada, seguida de un modesto coche del que se apeó un hombre de mediana estatura, barriga prominente y gafas de montura gruesa. Ajustó su gastado maletín de cuero y se acercó con una sonrisa profesional. Vasily Stepanov se presentó extendiendo la mano. Vestnik Oblasti. Miroslav, sinvergüenza. ¿Cuántos inviernos, El periodista cambió su tono formal por uno cálido, casi familiar. Beisia, para ti. No esperaba encontrarte aquí, pero qué historia, Dios mío. El cirujano de la capital resucita la mansión Belsky, o el secreto de un oficial reprimido del NKVD se revela después de 80 años, elija el título que prefiera. Rita, que observaba la escena con discreta aprensión, vio que el rostro de Miroslav se iluminaba con una risa genuina. Sin sensacionalismo, Beisia. La verdad es suficiente. Por supuesto, dijo el periodista, anotando algo en su libreta. Por cierto, no te preocupes, Ritochka bajó la voz, inclinándose levemente. No soy de los que distorsionan los hechos. Y tengo una noticia que te puede interesar, ese notario, Rudakov, y la pareja de tu exmarido, hizo una pausa dramática. Detenido ayer. Fraude territorial a gran escala. Su romance con los documentos de Belsky resultó ser el colmo. Alguien entre los inversores sospechó y se salió de la línea. El proyecto ganó cuerpo y alma. Los talleres de restauración de Rita, sobre todo, atrajeron a gente de todas partes. Una tarde entre los participantes destacó un hombre alto, de postura ligeramente encorvada y cuidada barba gris, que se presentó con un firme apretón de manos. Mijail Danilovich Krechetov. Historiadora del arte especializada en pintura rusa de finales del siglo XIX y principios del XX. Rita lo guió por el taller, explicándole los procesos de restauración de un mueble antiguo. Cuando pasaron ante el ejemplar inacabado de La novena ola, Krechetov se quedó helado. Sus dedos revoloteaban sobre la pantalla, como si tuvieran miedo de tocar algo sagrado. Bozemoi susurró con la voz quebrada. Esa es la mano de Abraham Belsky. La textura, la línea, inconfundible. Se volvió hacia Rita con los ojos muy abiertos detrás de las lentes. ¿Sabes quién es este artista? Tengo mis sospechas, respondió ella, conteniendo su emoción. Abraham Belsky. El padre de Gleb. Oficialmente desapareció en 1937. Pero según los documentos que encontramos, no desapareció. Él estuvo aquí. El asterisco historiador del arte casi saltó. Esta obra es de los años 50. Vea la evolución de la línea, más madura, más densa. Esto es una revolución. Belsky no murió en los sótanos de la Lubyanka. Pintó después de la represión. Esto lo reescribe todo. Las búsquedas en los archivos se volvieron febriles.
Hasta que una tarde lluviosa, Rita se topó con un sobre amarillento, casi transparente, el expediente de Andrei Nikolaevich Belov, guarda forestal. Sus dedos temblaron cuando la abrió. Belov murmuró. Era Belsky. Cambió el nombre. Se escondió aquí después del arresto de su hijo. Miroslav, que la observaba en silencio, añadió. Y Antonina no lo acogió por casualidad. Ella sabía quién era él. Juntos guardaron las reliquias familiares, la memoria del clan y pintaron. Porque el arte, como la naturaleza, sobrevive a cualquier régimen. La primavera, generosa, vistió de verde el parque. Rita y Miroslav se arrodillaron en la tierra húmeda y plantaron plántulas de hierbas a lo largo de los caminos renovados. Lukian corría entre los parterres, colocando pequeñas placas de madera con dibujos de sus propias manos. Mamá, aquí habrá valeriana, aquí estará la hierba de San Juan y aquí, manzanilla. Anunció con la seriedad de un joven botánico. El tío Miroslav decía que cada plantita es como un doctorito. Solo necesitas saber qué enfermedad cura. Miroslav enderezó la espalda, observando al chico con un cariño que desbordaba sus ojos. Luego se volvió hacia Rita y tomó entre las suyas sus manos manchadas de tierra. Pensé que mi vida había terminado ese día, cuando lo perdí todo. Su voz se apagó, pero se recuperó firme. Ahora lo sé, esto no ha hecho más que empezar. Tú y Lukian me enseñasteis a volver a ver los milagros. Como brotes que surgen después de un incendio en el bosque. No terminó la frase. Rita presionó sus labios contra los de él, salados por las lágrimas que ni siquiera había notado derramar. ¿Está lista la novia? La voz de Lidia Konstantinovna resonó a través de la puerta entreabierta. Rita sonrió ajustándose la corona de flores silvestres en su cabello. Sin velo pomposo ni diamantes, solo lino crudo y pétalos vivos. Casi, respondió mientras su abuela se secaba una lágrima furtiva. Estás preciosa. Miroslav es un hombre afortunado. Ambos lo sois. La ceremonia fue sencilla. La glorieta junto al lago, donde una vez encontraron la caja de los Belsky, decorada con ramas de sauce. Algunos amigos vecinos del lugar, el periodista Vasily con su cámara, y Lukian, serio en su papel de paje, sosteniendo un ramo de margaritas y amapolas. Después de los anillos y del brindis con vino espumoso, Miroslav llevó a Rita a un rincón. Tengo un regalo para ti. Él viene. La llevó al muelle, donde un pequeño barco de madera flotaba en el agua. La ayudó a entrar y remó hasta el centro del lago, donde la propiedad se revelaba en todo su esplendor, la casa restaurada, el parque bien cuidado, los senderos sinuosos que serpenteaban entre los árboles. Hermosa, suspiró Rita. Parece que el pasado ha regresado, pero, más claro. Miroslav dejó los remos y sacó un estuche diminuto del bolsillo. Por eso quería dejarte esto aquí. Solo nosotros dos. En el interior, un colgante de plata, una delicada llavecita suspendida de una fina cadena. ¿Es de la caja de Belsky? Preguntó sorprendida. No, sonrió pasando el pulgar por la pieza. Es un símbolo. La clave de esta nueva vida que estamos construyendo. Un año después, Rita estaba sentada en el porche de la mansión restaurada, dibujando en su cuaderno. Sus dedos, entrenados en la precisión de la restauración, trazaron líneas seguras, ella, Miroslav, Lukian y, en brazos de su marido, la pequeña Antonina, dormida. Desde el interior de la casa resonó la risa del niño, mostrándole a su hermana pequeña sus dibujos. Mira, Tonia, esta es la grúa. El mismo que salvamos, ¿recuerdas? Mira qué largas son sus piernas. La bebé de 4 meses, por supuesto, no entendió nada, pero se rió, encantada por la voz de su hermano. Lidia Konstantinovna, instalada en la mecedora, tejía un diminuto jersey mientras observaba a sus nietos con esa expresión de paz que solo les llega a quienes han encontrado su lugar en el mundo. Rita dejó su lápiz con los ojos fijos en el camino que conducía a la propiedad. El corazón se aceleró. Reconoció las siluetas, apoyado en un bastón, su padre, Izot Mikhailovich, caminaba lentamente al lado de su madre, Valentina Georgievna, que lo sostenía del brazo. Finalmente habían decidido emprender el largo viaje desde la ciudad para encontrarse con su nieta recién nacida. Abuela. Abuelo. Lukian disparó como un rayo, lanzándose hacia ellos.
Izot, con su prótesis de pierna, aceleró el paso todo lo que pudo, abriendo los brazos para el abrazo. Aquel hombre que enseñó a su hija a ver la belleza en las cosas rotas, fue la prueba viviente de su mayor lección: lo roto se puede recomponer. Y renacer más fuerte. Rita observó la escena y en su interior se difundió una rara felicidad, de esa que solo pertenece a quienes han pasado por el dolor sin endurecerse. Miroslav salió al balcón con Antonina en su regazo y permaneció a su lado, sin romper el silencio. «Ahora el cuadro está completo», murmuró. «Sí», respondió Rita, como admirando un cuadro restaurado, donde cada grieta, cada astilla, dejó de ser un defecto y pasó a ser parte de la historia. La pequeña Antonina extendió su manita para tocar el rostro de su madre, sellando aquellas palabras con un gesto que fue, al mismo tiempo, caricia y promesa. Y Rita supo entonces que Tikiberek, Barranco Tranquilo, ya no era solo un lugar. Era un estado del alma. Allí donde el bosque susurra, el lago refleja el cielo, y las personas fragmentadas por la vida aprenden, juntas, a ser completas nuevamente. Este rincón del bosque encierra muchas historias de traición y lealtad, de pérdida y reencuentro. Quizás cada uno de nosotros necesite en algún momento nuestro propio tranquilo barranco, un lugar donde podamos recoger los pedazos de nuestras vidas rotas y volver a aprender a ver la belleza en las imperfecciones. Rita encontró en sí misma no solo la fuerza para superar el dolor de la traición, sino también el coraje para construir un mundo nuevo, no solo para ella, sino para su hijo, para Miroslav, para todos los que llegan a la ecoaldea en busca de refugio. ¿Y tú? ¿Podrías, después de todo, no dejar que tu corazón se endurezca? ¿O habría actuado de manera diferente? Tal vez, como Rita, también te hayas encontrado con un Miroslav, alguien que apareció justo cuando la tormenta estaba en su punto más fuerte y se acercó sin pedir nada a cambio. Deja tus reflexiones en los comentarios. Tengo muchas ganas de saber qué despierta en ti esta historia. Si las palabras de Rita y Barranco Tranquilo tocaron alguna fibra tuya, dale me gusta y compártela con cualquiera que pueda necesitar esperanza hoy. A veces una historia es la chispa que se necesita para encender la luz en la oscuridad. Y no lo olvides, por aquí otras narrativas esperan su turno para ser contadas. Historias que, como esta, hablan de caer y volar, de cicatrices que se convierten en mapas de nuevos caminos. Quédese, el próximo capítulo podría ser justo lo que necesita escuchar.